gusto estar aquí en la mesa y sin duda quisiera ver más adelante qué es lo que pretende Aguirre, pero bueno, eso lo vamos a dejar más adelante, pero me encanta estar en la mesa ahorita poder discutir lo que viene para Selección Nacional. 15 europeos, Beto, trae la selección de Japón. Me parece un rival serio, de los que siempre están, un equipo con un estilo definido y no solamente enfrentarlos a ellos, también a Corea, que es el siguiente. Un doble mano a mano el día de hoy aquí en Enfocados, pero un sobresaliente que está allá en California, pero el sobresaliente aquí tiene la connotación de destacado. Y yo te diría, Mau, que estos antecedentes son el bronce que perdió la selección de México contra Japón en los Juegos Olímpicos de 68 en el Estadio Azteca, y luego el bronce que sí ganó el equipo mexicano contra Japón en Tokio en los Juegos Olímpicos de 2020. Pero, ¿qué pasó con Orbelín, Mau? Gusto en saludarte. 2020, y me viene a la cabeza todo lo que ha pasado de aquel 2020 a la fecha. Aquel partido lo disputó y lo ganó Jaime Lozano como técnico todavía de una selección olímpica. Bueno, pues Jaime ya pasó por esa selección olímpica, Jaime ya pasó por la selección mayor, Jaime ya dirige en la Liga Mexicana y por la selección mayor ya han pasado más técnicos. Ahora es la oportunidad otra vez para Javier Aguirre en su tercera etapa al frente de la selección mexicana. ¿Qué pasó con Orbelín Pineda? Bueno, pues tuvo un problema en el vuelo de conexión para llegar aquí a la ciudad de Oakland. Aterrizas en San Francisco y después tienes que cruzar el puente para llegar aquí a Oakland. Ahí ya tuvo el problema Orbelín Pineda y estará llegando hoy por la tarde. Así que todavía no ha podido trabajar con equipo completo Javier Aguirre. Seguramente lo hará a partir de mañana, y el ver cómo llega físicamente, ¿no? Seguramente muy desgastado Orbelín Pineda, tratar de recuperarlo para ver si puede formar parte del compromiso del día sábado ante Japón, o esperarse hasta el martes, hasta el próximo martes, cuando en Nashville la selección mexicana esté enfrentando a Corea del Sur. Recordar yo que Javier Aguirre, cuando fue presentado, él habló con los directivos en esta etapa y les dijo: quiero jugar contra rivales europeos. Ya los tuvo previo a Copa Oro. Quiero jugar contra rivales asiáticos, los va a tener en esta fecha FIFA de septiembre. Quiero jugar contra rivales sudamericanos. Bueno, pues ya tuvo un par a nivel de clubes, contra el Inter de Porto Alegre y contra River en Buenos Aires el pasado mes de enero. Y va a tener selecciones sudamericanas rivales en la fecha FIFA de octubre, serán Ecuador y Colombia. Estarían pendientes solamente los rivales africanos, Beto. ¿Qué tan cerca, Mau, sientes que Javier estará de alcanzar o de definir su alineación prototipo para el Campeonato Mundial después de estos dos partidos? Yo creo que antes o después de estos dos partidos yo alcanzo a distinguir 4 o 5 futbolistas que me atrevo a decir desde hoy van a ser titulares en la Copa del Mundo. Los dos centrales titulares, el lateral por izquierda, Jesús Gallardo titular, Edson Álvarez titular y Raúl Alonso Jiménez titular. Para mí esos 5 futbolistas los veo como titulares e inamovibles de aquí a la Copa del Mundo para Javier Aguirre. Agregaría, Julia, adelante a Malagón, salvo la mejor opinión de Mau, pero creo que Malagón también creo que será titular. Esa era mi siguiente pregunta, Mau, porque hemos hablado mucho en estas mesas sobre la duda de que deja todavía la portería de la selección mexicana. Atravesó un mal momento Luis Ángel Malagón. ¿Esa duda también pasa para el Vasco Aguirre, todavía no saber si Malagón será titular para el Mundial del 2026? Hoy lo es, ¿eh? Hoy es el titular de Javier Aguirre, Luis Ángel Malagón. Después de aquí al Mundial pueden pasar muchas cosas. O se consolida Luis Ángel Malagón y le aclara las dudas que pueda llegar a tener este cuerpo técnico de él en lo que resta de temporada en el fútbol mexicano, o seguirá buscando Javier Aguirre y seguirá probando a otros guardametas. Hoy, insisto, el titular y el 1 para Javier Aguirre me parece que nos quedó más que claro y confirmado en la Copa Oro, se llama Luis Ángel Malagón. Si a esos 5, esperando que se mantenga Luis Ángel Malagón en el nivel que nos presentó, vamos al antecedente inmediato, el fin de semana contra Pachuca, y se termina por ganar la confianza de Javier Aguirre, súmale otro, órale, entonces son 6 titulares que ya puede tener Javier Aguirre de aquí a la Copa del Mundo.
Mau, qué gusto saludarte. Y de los 6 que acabas de decir, ¿no integrarías ahí a Lira? Porque ha sido muy constante. Si bien no quieres mover a Edson, pero también Lira ha sido un referente en cuanto al escudo, a hacer ese doble funcionamiento de meterse en la saga defensiva como lo hace en Cruz Azul. También en la selección nacional también lo hace. Ahora, si no es de tu convencimiento que sea Lira, Israel Reyes también no podría caber en esta, digamos, buscar la titularidad de aquí al 2026. ¿Dices como volante Israel Reyes, deciré? Sí, un poco, porque como contención mixto, como interior. Sí, así está jugando en América. Sí, así está jugando en América y así jugó en algún momento con Puebla. Entiendo perfecto por dónde va tu pregunta. Te saludo con mucho gusto, deciré. A ver, a mí me llamó mucho la atención la ausencia de Israel Reyes. Si bien es cierto, yo ya me venía enterando que Javier Aguirre pues sigue teniendo un dolor de cabeza con el lateral por derecha y ahí es donde más ha jugado Israel Reyes con selección mexicana. Creo que Israel, para ganarse un lugar en los 26 futbolistas para la siguiente Copa del Mundo, tendrá que ser como lateral y no tanto como volante. Y respondiendo lo que preguntas de Eric Lira, a ver, para que Eric Lira tenga cabida en el medio campo del equipo mexicano, entonces tendría que faltar Edson Álvarez. Ojo, Edson Álvarez no necesariamente tiene que faltar en el campo. ¿Por qué? ¿O a qué voy con esto? Quiero ser más claro. Si en algún momento de la Copa del Mundo pasa algo con uno de tus dos centrales titulares, sin mayor problema, Javier Aguirre el movimiento que va a hacer es pongo a Edson Álvarez como central y entonces ahí sí tendría cabida Eric Lira. Pero si mañana arrancara la Copa del Mundo, yo no veo a Eric Lira como titular, sobre todo entendiendo que Javier Aguirre utiliza en el medio campo un volante de corte defensivo y un volante de corte ofensivo. El de corte ofensivo me parece que lleva a la delantera Marcel Ruiz y evidentemente el de corte defensivo es el capitán. Hay jugadores como Huescas, Mora, Marcel, Lira, Vega, Alvarado, Huerta, que buscan un lugar en la titularidad de la selección mexicana. Vamos a escuchar precisamente al que mencionaba Desiré, a Lira, jugador de la máquina cementera. Sabemos que van a ser partidos bastante complicados, que son equipos súper ordenados y que vienen haciendo las cosas bastante bien, pero creo que son los partidos que todos queremos, son los partidos en los que debemos mostrarnos más y debemos saber que la competencia, esa es la competencia en que va a ser en el Mundial, así que nada, prepararnos de la mejor manera y los que le toque salir a la cancha hacerlo de la mejor manera. ¿Fue real la posibilidad de salir? Sí, fue real, pero es muy difícil a un año del Mundial tomar una decisión así que decidí estar en casa con mi gente y con mi selección. ¿Era Europa? Sí. Hay jugadores, Ciro, como Lira y Álvarez, que me parece son del tipo de lo que quiere siempre Javier Aguirre. Jugadores comprometidos, metedores de pierna, temperamentales, líderes, a veces al filo de la tarjeta, pero Lira encaja en ese tipo de jugador que encaja muy bien en los equipos de Javier Aguirre. Sí, tiene otra particularidad, es dúctil, así lo ha demostrado. Además, claro, es versátil, sí. En lo que ha hecho, especialmente en Cruz Azul, creo que es donde más se ha notado. Saludo con mucho gusto al periodista mejor enterado de Selección Nacional, a Mauricio Imay. Le quiero preguntar, el mediocampista por la izquierda, Mauricio, porque me voy a la muestra del verano. Sí. Empezó jugando Luis Chávez, se lesionó y de gravedad, tiene todavía para un rato y en duda para la Copa del Mundo. Después apareció Gilberto Mora, se adueñó del puesto a raíz de los cuartos de final de la Copa Oro, no lo soltó. Sin Chávez, sin Mora para este par de encuentros, ¿cuál es la principal alternativa para Aguirre en ese puesto o va a cambiar el dibujo? Bueno, primero gracias por las porras, mi querido Ciro, con el gusto de siempre. A ver, yo creo que puede cambiar a un 4-2-3-1, jugando con Edson y con Marcel. Y yo creo que la alternativa se llama Eric Sánchez. Ya sea en un 4-2-3-1 o hasta en un 4-3-3, creo que ahí puede cumplir Eric Sánchez. Un Eric Sánchez para aquellos que dicen que los microciclos no sirven, para aquellos que cuestionan ese tiempo de trabajo en el centro de alto rendimiento. Bueno, pues ahí están 3 futbolistas que estuvieron trabajando la semana pasada en el CAR con Javier Aguirre. Hoy están aquí en Oakland con la posibilidad de llenarle el ojo al técnico de la selección nacional en estos partidos contra los asiáticos, contra Japón y contra Corea. El caso de Sánchez Purata, el caso de Berterame y el caso del Chiquito Sánchez. Yo creo que el Chiquito Sánchez se puede hacer de un lugar en esa zona del campo que mencionas, Ciro.
Por último, Mau, el tema de Memo Ochoa, de lo que se ha hablado en los últimos días, de cómo ya no se dio su llegada a Burgos. ¿Qué tanto es esto un tema para el Vasco, que Memo no tenga equipo en este año de cara al Mundial, llegar como un tercer portero, como más un líder de vestidor, o quién podría pelear por ese tercer puesto en la portería, que tanto hemos dicho el nombre de Acevedo, por ejemplo, está en un muy buen momento ahora? Sí, a mí lo que me llama la atención es que los 3 porteros eran recurrentes con Javier Aguirre y tenía un cuarto que ya había aparecido en el radar desde la final de Nations League el pasado mes de marzo, el propio Carlos Moreno, que ahora es el tercer portero al no estar Guillermo Ochoa. Evidentemente lo que quiere Javier y lo que les transmitió y les expresó desde que terminó la Copa Oro a cada uno de sus futbolistas es: yo necesito que tengan equipo, que tengan ritmo de juego, que tengan ritmo de competencia, que entrenen diario para que estén bien física y futbolísticamente de cara a la justa mundialista. Esto evidentemente le complica mucho la historia a Guillermo Ochoa. Insistiendo en el tema, Guillermo no quiere decir que ya se quedó sin equipo, porque no llegó a un acuerdo ayer con el conjunto del Burgos. Mau, todavía tiene posibilidad de firmar con alguien. Mau, Sí. ¿qué tan posible es en ese sentido? Hablabas tú también de la fecha límite para llegar al fútbol mexicano. ¿Lo ves como una posibilidad para Memo? Al fútbol mexicano existe la fecha límite del 12 de septiembre, no lo descarta Guillermo, hoy no tiene una oferta del fútbol mexicano, también esa es una realidad, y bueno, pues sigue él creyendo que se le puede abrir una oportunidad en el fútbol de Europa. Insisto, al ser jugador libre todavía tiene la posibilidad de firmar en cualquier liga de Europa. Correcto, Mau, muchas gracias por la información. Nada que agradecer, el agradecido soy yo, querido Beto, por haber pasado por este maravilloso programa de Enfocados con todo y la lupa. Ah, claro, infaltable, de largo aumento. Gracias, Mau. El Grupo Pachuca ha rescatado alguna vez ya algún jugador que sin tener equipo y buscando llegar al Campeonato Mundial recalaba en un equipo de este grupo, que puede ser, pero también se ve difícil que equipos importantes ahora mismo en el fútbol mexicano que tienen buenos porteros pudieran llegar a pensar en Guillermo Ochoa, y los que no tienen tan buenos porteros o porteros de alto nivel pues tampoco creo que sean muy atractivos para Ochoa. Entonces el panorama yo creo que no está tan sencillo para Guillermo cuando faltan pocos meses para el Campeonato Mundial. El asunto es que estará obsesionado Guillermo Ochoa por tener esa posibilidad de ir a la selección nacional y que a través de esa obsesión busque, como a cualquier lugar, un equipo, o realmente ya dejó al lado la selección nacional, de verdad, en la madurez física y mental, y decir, me voy a acomodar una liga donde me convenga, cuestiones personales, el estar jugando, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que él debe pensar es, más allá de eso, es que en ocasiones, cuando las oportunidades no aparecen, hay que hacer un movimiento estratégico y lo que te convenga en ese momento. Yo siento, deciré, que por muy urgido u obsesionado que esté con la selección, tampoco quiere jugar en contra suya desde el punto de vista de jerarquía, de trayectoria y económico. Claro. Por eso mismo rechazó la oferta del Burgos, yo creo. Claro, que aquí el tema es también cuál es el criterio para el Vasco y para su cuerpo técnico, ¿no? Porque por jerarquía, claro que tiene que estar Memo Ochoa, pero tienes que llevar a los 3 que estén en el mejor momento a la Exacto, Copa del Mundo. eso es Esa muy es la importante realidad. decirlo. Y Memo, aunque estuviera activo o encuentre un equipo, está lejos también de la mejor versión que hemos visto de Memo Pero Ochoa. ojo, perdón, Ciro, a ver, entiendo que estás viendo las posibilidades y lo que te convenga, pero si tú tienes un acuerdo de palabra, te sientas con alguien en un club y te dicen, son esas cuestiones, y al último minuto te las cambian, claro que tienes que tener esa interés de decir, Claro. no me beneficia Darte eso. a valer. Claro. Sí. No quiere decir que el equipo de Burgos no le daba desde un inicio lo que él pedía, sino que le cambiaron las condiciones. Y ahí es diferente el panorama, respetable la reacción, y por eso tendría que ser un movimiento diferente. Eso hay que recalcarlo. Sí. Sí, aquí ya el problema es que está en tiempo agregado, o sea, ya la realidad es que el minuto 90 ya pasó, están en tiempo agregado para efectos de conseguir un equipo, las posibilidades se reducen. Y hablabas del Grupo Pachuca, creo que están muy bien cubiertas las porterías Sí, claro, del Grupo Moreno Pachuca. anda muy bien. Carlos Moreno, y del otro lado, no sé si han visto a Óscar García, ese futbolista, y tiene juventud y cada vez lo hace mejor. Sí. Ahí hay mucho potencial hacia el futuro. Entonces, esas dos puertas no las veo y de verdad me pongo a revisar Yo la la de primera León sí la división. vería factible, Ciro. Estoy de acuerdo que ese portero lo hace bien, pero
veo mejor a Moreno que al portero del León. Pero, y en un momento dado pudiera ser el León, donde llegó también, Rafa Márquez, donde llegó Guardado. También creo que tienes que priorizar la situación de tu equipo. Y Sí, vaya, claro, hay que ponerlo en la balanza. ahora, estamos hablando de que en el mejor de los escenarios iría como tercer guardameta. ¿Cuántas veces ha jugado un tercer guardameta? ¿O qué papel tan relevante puede llegar a tener un tercer guardameta en una Copa del Mundo? Entonces, yo sí siento también que hay un poco de obsesión por el tema de llegar a una más, de sumar una palomita más y conseguir un récord. Pero lo más importante creo que está en otros rubros, en el tema selección Justo nacional. por eso se lo preguntaba a Mau, ¿no? ¿Qué tanto también el cuerpo técnico quiere a un tercer portero que sabes que no va a jugar, pero que te aporta desde un punto de vista diferente, pero no estás llevando realmente a un tercer portero que esté en ese buen momento, que esté activo, que esté con minutos, que tenga esté realmente regularidad. disponible, que tenga regularidad? Sí, claro. ¿Y qué tan importante o qué tan buen sinodal se espera que sea Japón el próximo sábado? Me parece excelente. Hay que ver otro tipo de experiencia en cuanto a la cancha. Son jugadores muy veloces. Históricamente Japón siempre ha sido así. Y sobre todo yo siento que por la convocatoria de Javier Aguirre lo que va a buscar muchísimo es cómo contrarrestar cuando te atacan por fuera, que muchas veces lo hace Japón. Y cuando tienes a Gallardo y la búsqueda de un lateral por izquierda o por derecha, en este caso más derecha, es como, ok, no los tengo tan claros y qué tanto se comportan los centrales para las coberturas o para romper esa línea. Por eso es ideal este tipo en fecha FIFA, este tipo de enfrentamientos con los equipos. Sí. Creo que yo le veo más allá a lo defensivo, más allá que en lo constructivo. Sí, lo defensivo es, por supuesto, importante porque si vamos a ese tipo de partidos en fecha FIFA, cuando se pudo enfrentar a selecciones completas fuera de tu confederación, la muestra más reciente fue Suiza y Turquía. Que yo sé cuál fue el resultado contra Turquía, pero ¿se acuerdan el trámite del partido? Sí, los primeros 30 minutos, el primer tiempo fue muy complicado para México. Los turcos estaban en otro ritmo. Eso por un lado. Y por otro, en el juego contra Suiza fueron 4 los goles que recibió el equipo mexicano. Después cambiaron las cosas en la Copa Oro. Y de lo que uno se acuerda es que levantaron el título. Sí, pero en los juegos de grupo se indigestaron equipos muy menores a los que tendría que habérseles ganado con más autoridad, ¿no? Después, En conclusión, no sé qué esperar de la selección. Hablando justamente de rivales fuera de la Confederación, es el primer rival fuera de Asia para Japón desde octubre del 2023. Es un equipo que no ha perdido un partido desde febrero, ha perdido, perdón, solamente un partido desde febrero del 2024 contra Australia. Y si vemos nombre por nombre los que están en la convocatoria, porque hay unos que ni siquiera hicieron esta convocatoria para los 2 partidos frente a México y a Estados Unidos, uno de ellos, Kamada, el jugador del Crystal Palace, Wataru Endo, una asistencia en 3 partidos con el Liverpool, Takefusa Kubo, el jugador de la Real Sociedad, 1 gol en 3 partidos, Ayase Ueda, 4 goles en 3 partidos con el Feyenoord, Ritsu Don, un jugador que a mí personalmente me encanta, que lo pude relatar en la Bundesliga, jugador del Frankfurt, 2 goles en 2 partidos, Takumi Minamino, el del Mónaco, 1 gol en 3 partidos, Kaoru Mitoma, el del Brighton, sí, 3 partidos, 1 asistencia para Mitoma. Son realmente jugadores en la élite, ¿no? En las principales ligas de Europa, algo que tanto hablamos, nos falta para nosotros en selección mexicana. Realmente Japón es un rival de jerarquía, no podemos hablar de una selección A, no es una selección alemana, no es una selección española, es una selección que el Mundial ha llegado al igual que México a los octavos de final. Y que por supuesto hay que tomar los rivales que enfrentan, ¿no? En su confederación hay que considerar eso, pero yo creo que será un rival importante y un buen sinodal para México, una selección organizada. México tendrá que mejorar en ataque posicional, en encontrar espacios, y ahí está cómo lo trabaja el Vasco. ¿Lo mencionaste a Endo también? Sí, a Wataru Endo, sí. Ex Stuttgart, ahora en el Liverpool, acaba de enfrentar al Arsenal, entró de cambio en ese partido. Endo, valuado en 19-20 millones de euros, ya un veterano de más de 30 de edad, es de las figuras más representativas de este equipo japonés. Tú tenías otros nombres, ¿no? En la junta de producción, Heriberto. Bueno, sí, particularmente el de Kubo. No, Watanabe, el de Watanabe. Watanabe, ¿Sabes no. cómo se apellidaba el que le metió los goles a México en 68? Kamamoto.